La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una campaña contra el fentanilo, pero en esa misma conferencia dijo que el consumo de fentanilo no es un problema en México. ¿Y qué creen? Sí, exactamente. No hay datos que sostengan esa afirmación. Esta campaña tiene el objetivo de evitar el consumo. Esta parte de la historia está muy bien, de hecho está perfecta. Hoy en México inició una campaña contra el consumo de fentanilo. Esta campaña, titulada Aléjate de las drogas, el fentanilo mata, está dirigida a los jóvenes para protegerlos y prevenir el consumo de fentanilo en este grupo de la población. Solo que hay un pequeño problema en todo este tema. Bueno, en realidad hay dos. El primero es que, según la presidenta Sheinbaum, en México no hay un problema con el consumo de fentanilo. Entonces, ¿por qué hacer toda una campaña gubernamental? Supongamos que lo que quiere el gobierno es precisamente prevenir que esto se convierta en un problema. Está bien, punto para el gobierno de México. Pero el segundo problema es que los datos del mismo gobierno de México muestran una realidad muy distinta a la que afirma la presidenta Sheinbaum. Hola, te interrumpo un minuto de este video solo para recordarte que ya tenemos activas las membresías del canal. Así que si te está gustando el video y has visto más de nuestros videos y también te gustan, te pido que consideres suscribirte como miembro de Serendipia para ayudarnos a seguir haciendo nuestro trabajo y además tener acceso a beneficios exclusivos. Solo tienes que darle clic al botoncito que estás viendo en pantalla y suscribirte en alguno de los 4 niveles de membresía que tenemos. Fíjate en las recompensas que tiene cada uno y si alguna te gusta, suscríbete ahí. Si quieres apoyarnos de otra manera, siempre puedes darle like al video, comentarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Eso también nos ayuda muchísimo a seguir haciendo nuestro trabajo. Y si todavía no estás suscrita o suscrito, también nos ayuda mucho que te suscribas. Muchas gracias y te dejo con el video. Y es que vamos a decirlo otra vez. Esta campaña en contra del consumo de fentanilo en México no es un problema por sí misma. De hecho, es una muy buena idea y la presidenta lo explicó de esta manera. Particularmente el fentanilo, pero en general las drogas, todas las drogas, pero en particular las sintéticas, tienen poderes adictivos muy fuertes. Entonces, una vez que se prueba es muy difícil dejarlas. Entonces, por eso esta campaña intensiva de educación. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Es necesario concientizar y educar a la población en este tema. El problema más bien viene después. Y es que en la mañanera del 7 de enero, el secretario de Salud, David Kersenovich, presentó datos sobre el consumo de drogas en México. Estos datos, de acuerdo con lo que dijo, muestran que la mayor parte de las drogas que se consumen en nuestro país están más o menos en un estado estable. Esto quiere decir que no ha habido un aumento significativo en ninguna de estas drogas. La fuente de estos datos es el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas de los Centros de Integración Juvenil. Y si vemos qué drogas están contempladas en este sistema, podemos darnos cuenta de que el fentanilo no está incluido. Y entonces, una vez que el secretario de Salud terminó de exponer estos datos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente. Como ustedes pueden ver, el fentanilo en nuestro país realmente no es un problema. Pues no es un problema porque estos datos no muestran al fentanilo como una de las drogas con más impacto en la población mexicana. Pero eso no quiere decir que en México no haya consumo de fentanilo. Y es que la información más actualizada que tenemos sobre el consumo de fentanilo en México viene de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, y fue presentada en abril del año pasado. Esta comisión presentó el informe titulado Demanda y oferta de fentanilo en México, generalidades y situación actual. Y los datos de este informe, que recordemos son datos del Gobierno de México, esta es una comisión del Gobierno de México, cuentan una historia muy diferente. Por ejemplo, podemos ver que efectivamente el consumo de fentanilo en nuestro país está aumentando. Y es que mientras en 2013 hubo 5 casos de demanda de tratamiento por consumo de fentanilo, esta cifra se duplicó en 2018. Y a partir de entonces no ha disminuido.
disminuido. En 2023 llegó a 430, lo que representa un incremento del 29% con respecto a 2022, cuando fue de 333 casos. Así que efectivamente, estos no son los datos, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde más de 100,000 personas murieron por sobredosis de fentanilo en 2023. Pero lo que vemos en los datos de México es que el consumo está aumentando y la demanda de atención médica por el consumo de fentanilo en nuestro país también está aumentando. Estos datos, de nuevo, son públicos, los tiene el gobierno de México y pues hubiera sido bastante bueno que los presentaran también en la mañanera y no solo nos dijeran no hay ningún problema con el consumo de fentanilo en México, porque vemos un incremento sostenido y ese es un problema. Además de esto, el informe de la CONASAMA asegura que estos casos se concentran en entidades del norte, como Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Esto sugiere, según el documento, que el impacto del consumo de fentanilo es mayor en las regiones fronterizas. Pero otro dato de alarma que contiene este informe es que desde 2023 el sistema de salud público en México comenzó a utilizar el código U94 para identificar una emergencia en casos de intoxicación por fentanilo. Y entre junio de 2023 y enero de 2024 fueron registrados 9 casos con ese código, de los cuales 3 resultaron en el fallecimiento de la persona. Pero eso no es todo. El informe también tiene información sobre los decomisos de fentanilo. Y así podemos saber que mientras de 2015 a 2017 fueron decomisados apenas 71 kilogramos de fentanilo ilícito, en 2018 la cifra aumentó a 341. Y a partir de 2019 esta cifra aumentó consistentemente, rebasando los miles de kilogramos cada año. En este punto, las entidades en donde se ha decomisado más fentanilo también son, en su mayoría, entidades del norte de México, a excepción de Chiapas, que está en la frontera sur del país. Así que datos sobre la gravedad del consumo de fentanilo, y no solo eso, sino sobre los decomisos de esta sustancia en México, sí existen. El problema es que no fueron presentados en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, y como ya les dije, lo único que aseguró la presidenta es que en este momento no tenemos un problema de consumo de fentanilo. Y esto es cierto si lo comparamos con Estados Unidos, en donde, como ya les dije, en 2023 murieron más de 100,000 personas por sobredosis de fentanilo, pero si solamente estamos viendo nuestro contexto y nuestro país y los datos nos dicen que está creciendo de manera sostenida el consumo de fentanilo, pues ahí tenemos una pista sobre por qué el gobierno mexicano decidió justo en este momento iniciar esa campaña, que como ya les dije también está muy bien que inicien la campaña y la pongan en marcha, pero la ciudadanía mexicana se merece también conocer toda esta información. Y por último, no podemos dejar pasar un detalle, y es que en el sexenio pasado, el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, él llegó a asegurar que en México no se consume droga. Y esto no lo estoy inventando, son literalmente sus palabras. El expresidente dijo que no hay consumo de droga en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas, no hay consumo de droga en Yucatán, o sea que no se consumía droga en ninguna parte del país. Lo grave es que los datos de su propio gobierno siempre lo contradijeron. Así que mientras para el expresidente no se consumía droga en México, en este sexenio, el de Claudia Sheinbaum, se está aceptando que sí hay personas que consumen drogas, diferentes tipos de droga, pero nos está diciendo que no nos preocupemos porque no es un problema, cuando otra vez los datos muestran lo contrario. Con esto llegamos al final del video, esperamos que les haya gustado, y si conocen a alguna persona que siga diciendo que el consumo de fentanilo en México no es un problema, por favor compártanle el video. Si llegaron hasta aquí, déjenos un corazoncito amarillo para saber que vieron el video completo y nos vemos muy pronto con más datos en otro video.